Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El pasado 3 de octubre, el país amanecía sin el servicio del transporte público, luego de que la noche anterior, Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, junto con otros dirigentes, señalaran su desacuerdo a la eliminación de subsidio al diésel. Para el 4 de octubre, un día después de las medidas de hecho, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Jorge Calderón, dirigente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, Fedo Taxis. Ese mismo día, el gremio de transportistas dio por terminado el paro de actividades y dejó en manos del gobierno nacional las acciones que podrían tomarse para compensar el incremento del precio de las gasolinas, lo cual dijeron conllevaría a un alza en los pasajes. 8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos. Saludamos entonces a Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, FENACOTIP. Señor Gómez, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Después de un año de la paralización de octubre de 2019, ¿cómo está el sector de la transportación? Sin duda golpeado, pues los combustibles se han incrementado a lo largo de este 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria o en el marco de la crisis sanitaria, medidas adoptadas por las autoridades. ¿Cómo se encuentra el sector de la transportación? ¿Cómo se encuentra usted, que además enfrenta un proceso judicial? Bienvenido. Bueno, buenos días primero con todos, con todos los panelistas, con todos los radioescuchas de este medio de comunicación. Un abrazo para todos los ecuatorianos. Respecto a su pregunta, ¿cómo se encuentra la transportación? Sí, la transportación se encuentra en un duro momento. Y quiero irme al antes, al durante y al después de este tema de la cuarentena que hemos pasado los transportistas y que de una u otra forma ha sido un duro momento del cual todavía no podemos ni siquiera terminar de empezar a reactivarnos. Quiero empezar el antes. Ustedes saben muy bien, hace justamente un año, cuando estábamos en plena negociación con el gobierno nacional respecto a hacerle conocer sobre una economía estropeada de la transportación, porque nosotros tenemos que hacer una aclaración. Representamos a la transportación pública, somos la transportación pública y de hecho nos regula el Estado toda nuestra actividad, incluidos los ingresos económicos, que se llama tarifa. Desde ese punto de vista, nosotros somos como una subsecretaría del gobierno nacional, al cual tengo que decir, los gobiernos de turno no le dan la importancia bajo ese esquema, sino que lo toman como que fuéramos empresas privadas. Segundo, frente a esta situación, en octubre, ustedes conocen de que hubo la firma ante el decreto 5, el 883, que eliminaba el subsidio. Es decir, la segunda vez durante la primera, que fue en el 2018, en diciembre, y que ya habíamos conversado acerca de los temas. En ese tiempo ya se existía la eliminación del subsidio a la gasolina, pero el diésel tuvieron que derogar el decreto, reformar el decreto y definitivamente dejar el diésel en el precio que estaba. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo aquello? Porque primero no se había revisado tarifa. Segundo, porque no estaban las condiciones para tomar una decisión. De hecho, porque no se focalizaba no solo al transporte, sino a todas las organizaciones campesinas y, bueno, muchos sectores que dependen de este subsidio y que sus economías están adaptadas a ese tipo de valor del combustible. Eso lo derogaron y sacaron el 632 y lógicamente dejaron al combustible diésel, desde luego, sin ninguna situación de del combustible. En octubre, sin haber cumplido todos estos antecedentes que les hablo, toman la decisión de firmar el decreto 883 sin decirnos absolutamente nada y sin cumplir con ninguna revisión tarifaria, con ninguna situación de compensación, sin ninguna focalización. Es decir, simplemente el decreto ejecutivo y automáticamente aplicarlo. Y que aplicaba a las 0 horas del 2 de octubre, cuando la transportación no tenía ni siquiera para tanquear. Es por eso que la transportación hace una aclaración nuevamente. Llamamos inmediatamente, nos autoconvocamos 11 dirigentes de las federaciones
y justamente analizamos el tema. ¿Y cuál fue nuestra resolución? Señor presidente, derogue ese decreto, derogue y sentémonos a conversar para focalizar. Nosotros lo dijimos en oficio, lo tenemos presentado ante el Ministerio de Transporte, que tenía que derogarse el decreto para podernos sentar a conversar y focalizar. Finalmente termina toda la manifestación de protesta porque nunca quisieron derogar, terminando derogando el decreto y haciendo exclusivamente lo que nosotros estábamos sugiriendo. ¿Cuántas cosas se hubiesen evitado si en ese momento se hubiese escuchado al sector de la transportación? Pero con un antecedente que queremos dejar aclarado. Nosotros nunca convocamos un paro nacional. Dijimos que suspendíamos nuestras actividades si el decreto se ponía en práctica, porque no teníamos tarifa, porque no teníamos ninguna salida y la gente no tenía plata en el bolsillo para tanquear. Es decir, veníamos con una economía estropeada, porque ni siquiera revisión tarifaria había en ese momento, ni siquiera había una compensación. La deuda de la transportación no había sido pagada. Es decir, en el peor momento a nosotros nos aplican una situación de eliminación del subsidio. El resto, lógicamente, ya los sectores sociales, al saber que se tomó una decisión de esa, se sumaron al tema, situación que nosotros no podíamos hacernos ni siquiera responsables porque es un pueblo el que está reclamando. Ya nosotros cuando dijimos, señores, vamos a salir a trabajar, queremos las garantías, todo el mundo estaba bloqueado en todo el país. Pero esas eran organizaciones que tienen que responder sus organizaciones. Nosotros hicimos lo que debíamos y teníamos que hacer, porque total, el Estado a nosotros nos regula, nosotros no podemos. El Estado dijo, no vamos a derogar el decreto y vamos simplemente a darle tarifa. Es decisión del Estado y por eso el pueblo ecuatoriano protestó. Entonces, frente a esta situación, con esa aclaración, ese es el antes. Pero ya vino una economía estropeada. Desde octubre en adelante se agravó. Entramos a una pandemia en marzo. Pero no podemos decir que llegamos en los mejores momentos, en los peores momentos, porque la situación de la transportación bajó sus ingresos a más del 40%. Eso significa que cuando llegamos a marzo a la pandemia, ya nosotros ni siquiera tuvimos que consultarle al Estado, sino más bien pedirle al Estado que suspenda toda la actividad del transporte, nosotros responsablemente, porque ya no se trataba de un problema de país, se trataba de un problema mundial y de salvar vidas. Y durante este tiempo hemos estado pasando una cuarentena que creo que el Estado ni siquiera consideró. Dentro de esta situación pasamos más de 6 meses prácticamente y todavía hay muchas provincias que ni siquiera se entran a la reactivación. Entonces, 7 meses sin trabajar, con una economía estropeada, imagínense en qué condiciones económicas estamos. En materia laboral, don Abel, en materia laboral, este impacto, porque esto que usted acaba de señalar me parece que es un tema súper importante, del que además poco se ha hablado a nivel de medios de comunicación. Este impacto negativo del 40% que ha tenido el sector de la transportación, ¿cómo se traduce en el tema empleo? Es decir, ¿cuántas plazas había antes de la pandemia y cuántas plazas mantienen ustedes ahora después de que han tenido que pasar estos meses, largos meses, sin poder mover sus unidades y sin poder trabajar? Las operadoras del transporte a las cuales yo represento, en muchas, no voy a hablar de esconder la realidad, han tenido que tomar decisiones frente a la situación en que venía, pero hasta marzo todo el mundo cumplía con su parte laboral completa, sus choferes, sus 2 conductores, sus 2 oficiales. Son 4 personas directamente que trabajan directamente para un bus. ¿Por qué? Porque por los horarios de trabajo, por las situaciones que hay que cumplir reglamentariamente. Hoy, muchas operadoras han notado solamente trabajar con el chofer y al oficial prácticamente decirle muchas gracias, estaremos atentos para que en un momento que cambie esta situación de la reactivación, de la situación del aforo, de la situación de poner 100% a funcionar, porque hoy ya nomás estamos funcionando con el 50% de frecuencia, hasta el 50%, que ni siquiera las ocupamos. Lamentablemente tenemos que trabajar solo con los conductores y en ciertas cooperativas que es indispensable el oficial, pues tenemos que mantenerlo. Eso significa que en la transportación se ha reducido siquiera por lo menos el 30% del personal. Ha tenido que tomarse decisiones porque las operadoras no han resistido. Es más, el decreto ejecutivo del gobierno nacional dijo que se iba a incentivar a los sectores productivos y que solicitaba a los sectores privados de que no hubiera el despido, que se mantenga la nómina. Nosotros lo hicimos y solamente le dijimos al Estado,
ayúdenos con préstamos emergentes para sostener la nómina. Denos una prórroga para los pagos a través de la banca pública y privada. Por favor, esto es importante hasta que cuando comencemos a reactivarlo. No lo va a pagar el Estado, nosotros lo vamos a pagar, pero denos un préstamo emergente para pagar la nómina, para no despedir. ¿Qué hizo el Estado? Negativo hasta los actuales momentos. Y hoy por hoy hay una ley humanitaria que la traducimos en esos beneficios que ni siquiera la banca pública y privada quiere cumplir. ¿Qué significa eso? De que no ha habido un apoyo de parte del Estado, no ha habido un apoyo de parte de la banca pública y privada, y que hoy por hoy la transportación ha tenido que sostenerse mediante su parte interna, con su economía interna, y que lamentablemente subsiste porque tenemos que cumplir y estamos metidos con una deuda de un bus que es nuestro patrimonio familiar. Pero lamentablemente como negocio dejó de ser negocio y nos tiene sumamente desesperados. Por eso hemos invocado al gobierno nacional de que la transportación tiene que tener una solución, si no de lo contrario, nosotros estamos quebrados. Créame que nosotros estamos quebrados. Entonces, no quiero ir más allá del drama, sino hablar de la realidad. El país no se va a activar si no tiene el apoyo del Estado a través de resoluciones, no regalándole, no. Jamás permitimos que nos venga el Estado a decir vamos a regalarle algo, sino que nos pongan una hoja de ruta, nos pongan en condiciones de acuerdo a la reactivación. Recordemos que el país... Sí. Señor Gómez, el ministro de Energía, René Ortiz, ha reconocido el incremento de precio de los combustibles, en especial del diésel, que les está provocando a ustedes pérdidas más allá de las que ya venían arrastrando desde años anteriores por el tema de la tarifa. Y ha señalado que el Ministerio de Finanzas ha mantenido una serie de conversaciones con dirigentes de la transportación para ver un mecanismo de compensación que podría pasar por una medida arancelaria. ¿Qué hay de concreto en este anuncio del ministro de Energía? ¿En realidad se han hecho estos diálogos? ¿Hay ya algo concreto? ¿Les van a dar una medida de compensación arancelaria o qué otro tipo de compensación? Con el gobierno nacional nosotros venimos conversando de diferentes factores y hablo de la federación que yo represento del transporte público, porque aquí en el país solo existen dos transportes públicos, que es el urbano y nosotros. El resto son transporte comercial. Si ha conversado con el transporte comercial, pues lógicamente ya llegó a acuerdo, bienvenido sea, no los conozco. Por lo menos con nosotros temas que topar. Nosotros tenemos ciertas compensaciones arancelarias, por ejemplo, en neumáticos, que nos dan, pero lamentablemente no tenemos plata para importar. Eso es un grave problema que nosotros tenemos. Sin embargo, si existe esa, es porque nosotros estamos subsidiando a los grupos vulnerables. Ese es un golpe que pega al 20% directamente a la tarifa. Es decir, nosotros por ley y por constitución tenemos que darle el 50% de exoneración a los grupos vulnerables, a los mayores adultos, a los discapacitados, a los de actividades especiales, a los niños, a los escolares. Es decir, nosotros tenemos que subsidiar ese 20% diariamente. Pero es una política social del Estado que el gobierno todavía no la cumple. La cumplió hasta 2014. Hoy por hoy sobrepasa ya los 500 millones de deuda desde el 2014 a la actualidad que prometieron pagar y lamentablemente no la han pagado. Entonces yo pregunto, ¿qué sector va a soportar tremendos impactos económicos? Hoy el señor ministro de Energía, del cual usted habla, cuando eliminó el decreto, dijo, y el decreto hay una transitoria, me parece la tercera o la cuarta, que habla claro, dice que se habrá un instructivo, es decir, un reglamento de precios donde se considera el techo y el piso, y sobre esa banda tiene que trabajarse no impactando a los sectores que tienen que focalizarse en el servicio. La transportación pública es uno de esos sectores que tiene que focalizarse, pero lamentablemente ha quedado en palabra. Conversó el ministro de Energía con nosotros y no ha dado ni siquiera a conocer cuál es el instructivo. Segundo, dicen que lo van a hacer, pero ya se va a terminar el gobierno y este decreto se fue firmado desde mayo. Ya están pasando 5 meses y ni siquiera ya nosotros nos está impactando la subida del diésel. Y yo pregunto, ¿cuándo lo van a hacer? El ministro de Finanzas ha conversado con nosotros por varios temas que nos ha atendido dentro de los temas, pero no existen resultados que digan esto ya se ha concretado. La deuda no se paga, la situación de revisión tarifaria no hay, la situación del tema del subsidio no lo hay. Entonces, ¿cómo puedo yo salir como dirigente a decir, sí, están ya concretados estos temas? No hay ninguna concretación de los temas. A mí no me gusta andar con la mentira, ni el engaño, ni la falsedad, ni nos gusta que a nosotros nos mientan. Soy serio como dirigente y lamentablemente no ha habido esa ayuda. Abel, yo recuerdo que hace algunos meses, quizás un año y medio, un poco más, 2 años,
se reunieron dirigentes de la transportación con Santiago Cuesta, y que Santiago Cuesta, en esa época consejero de gobierno, les ofrecía a ustedes, a los transportistas, la entrega de unas tarjetas con chips para cupos de combustible. ¿Ese ofrecimiento alguna vez se llegó a cumplir o fue parte también de la múltiple lista de anuncios hechos por el gobierno que nunca se han hecho realidad? Esta negociación la hicieron fue con los taxistas. Es decir, en aquella época le mintieron al sector del taxismo, porque se les dijo que ese subsidio que se le eliminaba a la gasolina se iba a compensar con una tarjeta. Ellos, los taxistas, dijeron sí, nosotros sí queremos. Nosotros nos opusimos porque sabíamos que esa a la hora de la hora no se iba a cumplir. Sin embargo, Santiago Cuesta en aquella época estaba claro en el tema, que para entrar a una eliminación de subsidios primero tenía que ponerse en buenas condiciones a los sectores, incluida la transportación, que tenía que haber revisión tarifaria. Es decir, él estaba claro. Pero en el tema político, no sé qué sucedió, salió del gobierno el consejero, a la hora de la hora asumieron otras personas, vinieron nuevas políticas y todo lo conversado se quedó en cero. Hoy por hoy estamos con conversaciones con el actual ministro de Energía, con el actual ministro de Transporte, con el actual ministro de Finanzas. Esperemos que no haya cambio para que no queden cero nuevamente nuestras conversaciones. Por eso le digo, en la realidad de realidad, en el ejecutarse, todo simplemente quedó allí y no ha habido concretación. Mire la Agencia Nacional. Van 5 directores en el gobierno. Estaba el señor Pablo Calle, ha venido el señor Álvaro Guzmán, han venido otros más, incluso ahorita Juan Paso. ¿Cuál es la persona con la cual nos entendemos? Todos vienen con una nueva política, que te voy a cumplir, no te preocupes, que te voy a cumplir. Y a la hora de la hora lo que sucede son otras cosas extrañas que revueltan al país, que impactan al transporte como otorgamiento de frecuencias día a día de la Agencia Nacional, y no se dan cuenta que la transportación tiene un grave problema que hay que atenderlo, porque si no esta cuestión pasa la factura, esto va como una bola de nieve, va creciendo y luego vienen los problemas como sucedieron en octubre. Hoy por hoy, un año lo digo. Mire lo que hicieron en octubre, por decir estas cosas, por hablar con la verdad, por decir las cosas que pueden suceder. Yo estoy judicializado. Jorge Calderón todavía sigue judicializado. El hombre lo metieron preso. A mí no sé por qué no me metieron preso. Yo nunca me escondí. Tuve boleta de captura, no la aplicaron. ¿Será porque tuvimos la razón? En este momento seguimos nosotros en la fiscalía. No tienen cómo acusar. Un año tenemos a la espera que digan exactamente de qué nos acusan, porque nosotros nos convocamos a paro. Y sin embargo, los que sí convocaron a paro, los que sí manifestaron en Quito, que destrozaron Quito, que tomaron la Contraloría, que tomaron la Asamblea, ahí está un candidato como Yacu Pérez, que lo digo con nombre, él fue parte de la revuelta y yo veo que nunca ha habido ninguna situación contra ellos, al contrario, viven opinando en el país. Nosotros, por decir, como sectores sociales, como sectores estratégicos, que estamos impactados por una situación que el gobierno tiene que arreglar, estamos judiciales, no podemos hablar. Entonces, esas cosas lamentablemente siguen sucediendo hasta la actualidad. Un año y todavía ni siquiera estamos terminada la audiencia de llamamiento a juicio para saber de qué es que nos acusa. Don Abel, varios sectores han anunciado que van a hacer una serie de manifestaciones de rechazo a la situación que se vive actualmente en el país. ¿El sector al que usted representa se va a unir a trabajadores, a estudiantes y a desempleados, amas de casa que pretenden volver a la calle para hacer sentir su voz de rechazo a lo que está viviendo el país? ¿Ustedes van a apoyar una eventual jornada de protestas que se puede venir en los próximos meses? Nosotros somos claros. Hay una Asamblea Nacional de las cuales la resolución es estar en estado de atención permanente, en sesión permanente. Si dentro de las conversaciones que mantenemos no se dan solución a los problemas, vuelvo a repetir, ya no somos nosotros los dirigentes los responsables. Es el gobierno nacional, por falta de atención, a que está motivando a que la gente se una. Ya la base a la que representamos nosotros ya no obedece al dirigente, porque ha pasado tanto tiempo, está tan estropeada la economía de ellos que no tienen una salida, que no obedecen ni a la propia ley que se sale de la Asamblea Nacional, la ley humanitaria, que allí dice cómo podrían ayudar a los sectores. Ni siquiera la obedecen. No es que no podemos ni siquiera decir, ¿sabe qué? Es que no hay ley. Sí hay ley.
Ahí está la ley para que la acaten. No la quieren acatar. Si esa situación se persiste, ya son las bases que directamente van a unirse. Y eso sucedió en octubre. Y se lo pongo como ejemplo. Cuando nosotros dimos la rueda de prensa diciendo que terminábamos nuestra medida, muchísima transportación acusó a los dirigentes que habíamos vendido paro, porque así es el sentimiento de la gente en el territorio. ¿Por qué va a terminar? Porque la gente quiere la situación de la solución de sus problemas en su territorio. ¿Y qué nos dijeron? Ustedes no tenían por qué terminar la medida, ustedes tenían que continuar. Nosotros somos responsables. Dijimos lo que teníamos que decir, somos regulados por el Estado y nosotros dependemos del Estado. Y el Estado dijo que no iba a derogar el decreto, simplemente que iba a dar tarifa. Es problema de ellos, del Estado y del presidente. Nosotros no podemos ir más allá de lo que podíamos hacer como gremio. Pero la base no entiende eso. Entonces, hoy por hoy le digo lo mismo. Ya los dirigentes, la gente no le va a entender de que tengamos paciencia, por favor, continuemos en este ritmo. No, la gente no le va a entender. La gente soluciona sus temas. Y si el gobierno no hace nada, no nos tire la culpa a los dirigentes. Por favor, que es una política que lamentablemente no se la ha manejado bien en el país. Y eso es lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias al señor Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros FENACOTIP. No sé si, Alexis, tienes alguna otra inquietud. Tenemos ya el tiempo en contra. Nos ha acompañado en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Muchísimas gracias, don Abel. Muy amable. Muchas gracias a ustedes que son la prensa, de las cuales quiero decirles y agradecerles hasta cierto monto por los seguimientos a los temas. El tema de octubre, y se los quiero comunicar a ustedes porque es importante que lo conozcan, dentro de los procesos en fiscalía han tomado como punto de partida los informes de la prensa, de los Twitter, del Facebook, de la noticia en Facebook, que lógicamente la fiscalía ha tomado y de ahí ha sustraído supuestamente la información de que nosotros hicimos paro. Con ustedes que son gente responsable, que ustedes son un medio responsable y por eso estoy conversando con ustedes, esperamos sacar este país adelante, porque estamos dispuestos a apostarle al país. Tenemos que hacer algo por sacar adelante el país. No crean que somos solamente reclamos. Simplemente queremos que haya una hoja de ruta clarísima, detallada, así sea sacrificada, pero una buena hoja de ruta donde nosotros podamos todos unidamente sacar al país adelante. Aquí ya no importa gobierno, aquí ya no importa ninguna de los políticos. Aquí importa es que el país, la familia, están padeciendo duro en el territorio, duras consecuencias por la falta de hacer bien las cosas. Y en eso a ustedes los comprometo y me comprometo ante ustedes seguir adelante con el trabajo que debemos hacer. Somos generadores de información. Punto Noticias.